Hola a todos amigos, me complace darles de nuevo la bienvenida a mi canal. El día de hoy les enseñaré otra estrategia de comercio. También te recuerdo que si quieres ser parte de mi grupo privado, donde recibirás señales de comercio, no se te olvide escribirme a mi Telegram la palabra clave equipo y donde puedes encontrar mi Telegram justo en la descripción. Y obviamente que no se te olvide suscribirte al canal, darle me gusta y claro que comentar. Y bueno amigos, entonces manos a la obra. Hoy vamos a operar en los niveles de soporte y resistencia. También te mostraré en las situaciones en las que siempre trabajo. Por lo general, siempre se repiten en el mercado. Los niveles de soporte y resistencia son zonas específicas en las que el precio da una reacción bastante específica. Usando movimientos similares en el mercado, estamos tratando de ganar dinero. Es decir, como ustedes saben, en el mercado siempre hay ciertos patrones que se repiten de manera constante y en la mayoría de los casos estas situaciones siempre funcionan. Solo necesitas aprender a comprender y reconocer tales momentos a tiempo. Entonces, los niveles de soporte y resistencia están presentes en los gráficos durante todo el tiempo de formación. Entonces, por ejemplo, en este periodo de tiempo vemos que hay una tendencia alcista, es decir, el precio se mueve principalmente hacia arriba. Y ahora te mostraré en este ejemplo dónde está el nivel de resistencia. Vamos a elegir las líneas horizontales. Ahora les pondré en aquellos lugares donde el precio dio una cierta reacción y te mostraré esos momentos en los que sería necesario abrir una operación para un aumento. Por ejemplo, vemos que hubo un movimiento ascendente y aquí desde una cierta área hubo un retroceso hacia abajo, después de lo cual el precio se invirtió y las velas verdes comenzaron a formarse de nuevo. Es decir, como vemos, el precio comenzó a acercarse de esta misma área nuevamente. Es por eso que el precio a esta zona y el retroceso a la baja ya no se produce. Al hacerlo, comienza a ir más allá de sus límites. Por lo tanto, entendemos que este nivel se rompió y el precio se movió hacia arriba. Luego también vemos que desde cierto punto ha habido un retroceso hacia abajo nuevamente. Después de eso, el precio se invirtió y se acercó nuevamente al mismo punto. Después de eso, este nivel se rompió. Nuestro punto de entrada debería haber estado en el nivel de resistencia. Tendríamos que abrir una operación de promoción. Luego, arriba también vemos el siguiente nivel de resistencia donde ocurrió exactamente la misma reacción. Al llegar a una cierta zona, el precio giró y retrocedió. Y después del retroceso, volvió a acercarse a la misma zona. Y pronto este nivel también se rompió. Como pueden ver, hay muchos niveles en el mercado y cada uno de ellos el precio da su reacción. En algún lugar el precio retrocede desde el nivel y en algún lugar lo rompe. Todo esto depende de la situación específica del mercado. También, por supuesto, al negociar con niveles es importante prestar atención a las velas como impulsivos y de qué tamaño se forman. Es decir, es muy importante entender cómo se comporta el precio en estos niveles. Todo esto, por supuesto, lo podrás entender con el tiempo. Para poder hacer esto, debemos de comerciar constantemente y seguir constantemente cada uno de los gráficos
prestar atención cómo se forma el precio, aprender a identificar ciertos patrones y por lo tanto, amigos, convertirse en comerciantes súper expertos y experimentados. Solo se podrá después de un tiempo. Si alguien necesita un poco más de tiempo, alguien necesita un poco menos, eso dependerá de cada persona. Pero cuanto más tiempo pases en el comercio, más rica será tu experiencia comerciando. Y cuanto más situaciones comerciales puedas determinar, pues esto es un trabajo largo y duro. Por lo tanto, no asumamos que solo viendo un par de videos en YouTube inmediatamente vamos a aprender a comerciar. Esto en la vida, por desgracia, no se puede y pues no es así. Pero, sin embargo, hoy les mostraré las situaciones de trabajo en las que estoy justo ahora comerciando. Aquí abajo tenemos un nivel de apoyo. Al mismo tiempo, vemos que en este momento hay un movimiento descendente y luego del otro retroceso al alza, el precio también se detuvo. Comienzan a formarse velas de color rojo y en este punto hay una reversión. Aquí propongo abrir una operación por 3 minutos a la baja. Al hacerlo, nosotros mismos vemos también que los máximos de los precios principales están disminuyendo. Es decir, principalmente el precio se mueve hacia abajo y eso significa que el precio tiene un buen potencial. En una situación similar, es más probable que el precio continúe moviéndose hacia el nivel. Estas situaciones en la mayoría de los casos funcionan de la misma manera. Esperamos que esta vez podamos ganar dinero con este movimiento descendente. Justo en este momento vemos que las velas rojas de pulso seguras continuaron formándose. Aquí vamos a ver el precio. Como pueden ver, el precio realmente continuó moviéndose hacia el nivel y obtuvimos ganancias. 3 minutos nos bastaron. Nosotros mismos acabamos de ganar dinero en el enfoque del precio al nivel del soporte. Espero que hayas entendido el punto de entrar en este tipo de operaciones. Bueno, sigamos buscando más situaciones de trabajo en el mercado. Así que aquí arriba tenemos un nivel de resistencia. Además vemos que hubo un buen movimiento ascendente seguro. Aquí, después de lo cual el precio cayó en la zona de negociación y se movió en cierto rango. Al mismo tiempo, queda muy poco espacio para el nivel de resistencia. En esta situación propongo abrir una operación por 3 minutos para el aumento. Bien, el precio aquí tiene un muy buen potencial para aumentar y es más probable que continúe moviéndose hacia el nivel y al mismo tiempo también vemos que los mínimos de precios se actualizan en la zona de negociación. Cada siguiente es más alto que el anterior. Es decir, de esta manera entendemos que el precio se mueve principalmente hacia arriba. En este momento ascendente intentaremos ganar dinero. Espero que en esta situación de 3 minutos sean suficientes, así que vamos a ver el precio y ver qué sucede aquí en los próximos 3 minutos. No está mal, amigos, como pueden ver, el precio continuó subiendo y obtenemos ganancias. Usted y yo también acabamos de ganar dinero en el enfoque del precio al nivel. Fue en este pequeño espacio desde la zona de negociación y el nivel de resistencia que logramos ganar. Lo principal en el comercio es calcular correctamente el tiempo en el que abres la operación. Esta comprensión también llegará a usted con el tiempo, ya que eventualmente y visualmente el tamaño de las velas podemos ver su intensidad de formación y al mismo tiempo entendemos la situación general en el mercado. Después de todo, como dije antes, todas las situaciones en el mercado funcionan de la misma manera. También, amigos, quiero decirles que estoy trabajando en velas japonesas de 15 segundos. Las transacciones se abren
predominadamente de 1 a 5 minutos. Pero como usted sabe, hay diferentes pantallas de gráficas temporales en el mercado. Además, las operaciones se pueden abrir absolutamente en cualquier momento. Entonces, si de repente algo ve que no funciona, puede recoger y considerar por sí mismo otra visualización del gráfico y abrir otras operaciones, respectivamente en otro momento de vencimiento. Es decir, tal vez le conviene otra forma de comercio. Como usted sabe, hay muchas estrategias en el mercado y cada uno elige por sí mismo la que es adecuada para uno, para que el porcentaje de sus operaciones rentables supere significativamente el porcentaje en las operaciones que pierde, y pues que al final pueda ganar y obtener mucho dinero. Entonces, amigos, espero que en este punto estén entendiendo muchísimo esta estrategia. Continuemos y consideremos el siguiente punto de entrada. Y bueno, amigos, aquí he decidido incluir la cámara rápida, ya que les muestro en detalle las dos operaciones anterior que son muy similares, y para ahorrar tu tiempo pasaremos de estas dos operaciones y nos dirigimos directamente a la siguiente operación. Así que acá abajo tenemos un nivel de soporte. También vemos que en este momento hay un movimiento a la baja. El precio se acerca con bastante confianza a nuestro nivel. Al mismo tiempo todavía hay mucho espacio para el nivel de soporte. En esta situación propongo abrir una operación por 3 minutos para una disminución en la tendencia bajista. El precio tiene un gran potencial a la baja y es más probable que el precio continúe moviéndose directamente hacia el nivel de soporte. Espero que en esta situación 3 minutos sean suficientes, así que vamos a ver el precio y ver qué sucede. Bueno, amigos, no está mal. Como pueden ver, el precio cayó en la zona de negociación y se movió en un cierto rango, pero en cualquier caso el movimiento a la baja continúa. Tú y yo logramos ganar dinero con este movimiento. Al mismo tiempo, vemos que todavía hay espacio para el nivel de soporte. Por lo tanto, podemos intentar abrir la próxima operación aquí. Volvamos a bajar por 3 minutos, también en una tendencia bajista. Seguramente el precio seguirá bajando. Espero que esta vez este tiempo sea suficiente. El punto de entrada más óptimo y más seguro en una tendencia bajista, por supuesto, es la apertura de una operación a la baja. Esta es la posición más ventajosa. Justo en este momento usted y yo vemos que las velas rojas de pulso han comenzado a formarse. Muy bien, amigos, como pueden ver, el precio realmente continuó moviéndose hacia abajo, hacia el nivel de soporte, y aquí usted y yo obtuvimos ganancias. Usted y yo logramos predecir correctamente el movimiento posterior del precio. Nosotros mismos acabamos de ganar en una tendencia a la baja. Y bueno, mientras tanto, tengo casi 3,000 en el depósito y propongo abrir una última operación para hoy. Así que aquí abajo tenemos un nivel de apoyo. También vemos que desde cierto punto el precio se ha invertido y por el momento hay una tendencia bajista. El precio se acerca al nivel de soporte en esta situación. Yo propongo abrir una operación con una reserva de 3 minutos para una disminución en la tendencia bajista. El precio también tiene un buen potencial a la baja y es más probable que el precio continúe moviéndose hacia abajo, hacia el nivel de soporte. En este movimiento a la baja vamos a tratar de ganar dinero. Espero que esta situación 3 minutos sean suficientes, así que vamos a ver el precio y ver qué sucede.
Bueno amigos, no está mal. Como pueden ver, el precio continuó moviéndose hacia la baja de manera segura, así que aquí nos beneficiamos. Además, después de su ruptura, el precio cayó en la zona de corrección y hay un retroceso hacia arriba, pero automáticamente logramos predecir un mayor movimiento del precio y tenemos tiempo para trabajar en este movimiento descendente. Como pueden ver, 3 minutos nos bastaron. Bueno, mientras tanto, tengo casi 5.000 en el depósito y propongo terminar con esto. Tomo mis ganancias y salgo del mercado. Me alegro que hayas llegado hasta el final de este video. Espero que te haya gustado y hayas aprendido toda esta información útil para ti. Al menos ahora sabes qué son los niveles de soporte y resistencia y cómo se forma el precio en ellos, qué tipo de reacciones da. Trata de buscar en el mercado situaciones como las que hoy vimos y intenta trabajar con ellas. Opera y practica con mucha constancia tanto como te sea posible y acumule muchísima experiencia. Nunca te rindas y siempre ve por tu objetivo. Asegúrate de obtener buenos resultados. Trata de encontrarte a ti mismo y tu forma de comercio, la que sea más adecuada para ti. Encuentra por ti mismo exactamente la estrategia que para usted sea capaz de manejar constantemente. Sigue trabajando y moviéndote en esa dirección y estoy segurísima que el éxito va a llegar tarde o temprano. Con el tiempo, toda esta experiencia solo te ayudará a comerciar mejor y mejor. Lo principal es que te esfuerces y trabajes en ello. Sé capaz de analizar correctamente cuáles son tus errores y trata de no cometerlos en el futuro. Por supuesto que con estadísticas comerciales vas a ayudar a mejorar y mejorar. Definitivamente con esto podrás ganar un buen dinero en el futuro. Y bueno amigos, eso fue todo por hoy. Gracias por su atención, en serio. El día de hoy ya nos despedimos, no se te olvide suscribirte al canal. Y bueno amigos, eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias por llegar hasta el final. No se te olvide suscribirte, darle like, comentar y también si quieres ser parte del equipo privado con señales, escríbeme la palabra a mi Telegram equipo y yo te agregaré. Chao, chao.